quiero oh, escudriñarle un milagro de Jesús. Bueno, Señor Jesús hizo muchos milagros, pero hoy milagro es muy especial. Primero, antes que todo, ese milagro le dice a todo, único milagro que le dice 4 evangelios. Estoy hablando 4 evangelios, es Mateo y Marco, Lucas y Juan. ¿Okay? Todo. Entre tanto milagro, solamente este milagro está escrito en 4 libros, 4 evangelios todos. Junto con resurrección de Jesucristo, está escrito comúnmente ese 4 evangelios, lo que quiere decir algo especial. Es muy importante traer un mensaje de enseñanza. ¿Sabe qué es ese milagro? El milagro de alimentación de 5,000 hombres. Vamos a leer junto Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. Vamos a leer una sola voz y luego empezamos a escudriñarlo. Leemos. Después de esto, fue al otro lado del mar de Galilea de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Bueno, volviendo al versículo 1 y 1 al 4, nos habla en qué momento sucedió ese importante acontecimiento. Versículo 1 dicen: después de esto Jesús fue al otro lado del mar Galilea y luego el de mar de Tiberias. Apóstol Juan está diciendo nosotros nombre de mar de Galilea, y el otro, ese mismo, se llama otro nombre que tiene Tiberias. Galilea es muy famoso para los judíos, pero cuando Juan estaba escribiendo esos evangelios, había muchos gentiles, cristianos extranjeros, gentiles, no conocían mar Galilea, más bien conocían por Tiberias. Tiberias es una ciudad capital de ese Galilea, que viene en nombre de emperador romano. Y versículo 2, y seguía gran multitud, porque venía razón de Jesús, señal, milagro, Señor Jesús, que estaba haciendo a enfermos. Entonces, viendo esa señal, siguieron un gran gentío. 3, entonces subió Jesús un monte, fíjate, entonces esa palabra, y Jesús hizo algo, subió un monte, se sentó allí con sus discípulos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Mire, está el mar, cerca de ese mar de Galilea, y después agua, un poquito playas, y empezó a hacer esa montaña, no una montaña, sino como un cerro,
porque los judíos, rabino, para enseñar a la gente siempre sentaba en un lugar alto. Entonces Jesús está haciendo algo, un rabí, para enseñar a la gente que está ahí. Y sentó con sus discípulos. El versículo 4 dice, estaba cerca de Pascua. Ahí ya nosotros, ¿en qué momento sucedió ese milagro importante? Ahora, versículo 5. Alzó Jesús, viendo multitud, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Voy a citar algún otro versículo de 3 evangelios, aparte de Juan, que hablan sobre ese milagro para captar un poco más en qué lugar está. Primero, Mateo 14:15 dice así: cuando anochecer se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto, la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por la aldea y compren de comer. Ya sabemos. Ok, vemos Marcos 6:35, dicen, cuando ya era muy avanzada la hora, y sus discípulos se acercaron a Jesús diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Okay. Ahora vemos Lucas. ¿Qué dice Lucas sobre ese momento? Pero el día comenzaba a declinar y acercándose a los 12 y le dijeron, despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar donde desierto. Entonces, esos 3 evangelios nos hacen entender un poco más en qué lugar está. Y es Jesús con esas multitudes. ¿En dónde? Desierto. ¿En qué momento? Ya está oscureciendo. Mire, Lucas dice, el 12, Lucas, él habla de acercando, ¿no? Y esa situación, Jesús, y comienza a preguntar a Felipe. Fíjate, es un desierto y no hay lugar donde venden algún alimento. Y también si hay, ya está oscureciendo, entonces o sea, tienda bajo Santa María. Ahí no hay tienda, pero quiere decir que si hay mercado, ya todo retirado. Mire, esto, conociendo Jesús esa situación, pregunta a Felipe, ¿dónde compraremos? Vemos el versículo 5, ¿dónde compraremos? Y ahora, humanamente y con sentido común, Felipe, ¿hay algo que puede hacer él? ¿Algo? Mire, Jesús sabe en qué lugar está, en qué momento. Pero sabiendo esto, Jesús hizo pregunta a Felipe. Si Jesús hace esa pregunta a nosotros, ¿cuál será nuestra respuesta? Es bueno pensar, ¿no? Y vemos el versículo 6, porque apóstol Juan, él no dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero hizo esa pregunta para probar a quién, a Felipe. ¿Qué quiere probar Jesús? ¿Qué de Felipe Jesús quería saber? ¿Qué quiere saber? Jesús sabe, ningún humano puede dar una solución de ese alimento a tanta gente. Sería un milagro. Ese milagro hace Dios, Jesús, no nosotros, menos Felipe. Sin embargo, Jesús hizo esa pregunta a Felipe, porque Jesús está buscando, no Felipe resolviera, sino quería conocer su actitud, su corazón.
Vemos versículo 7 que dicen, siguiente versículo, Felipe responde a Jesús, Señor, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de estos tomase un poco. 200 denarios. ¿Sabe que esa moneda denario es un pago de un jornalero aquel tiempo que trabaja un día completo, le paga un denario? El denario como una moneda de plata de que utilizaba mucho aquel tiempo de bajo Imperio Roma. Y 200 denarios es bastante dinero, 200 días de salario, casi 7 meses de salario, y aún así y podía darle un poco de cada de esas personas, porque ahí estaba ¿cuántos hombres? 5,000, pero si agrega damas, mujer que estaba ahí, niños, esos 5,000 varones, fácil hubiese pasado esto más de 10,000 personas. Entonces, mucha gente. Respuesta de Felipe es humanamente basado, sentido común, y también podemos ver que él tiene habilidad de cálculo matemático rápido. Ahora, esa respuesta de Felipe, ¿eso es lo que Jesús quería obtenerlo? ¿Quería escuchar? Y eso sí, estaba de acuerdo con sentido común, pero esa respuesta no era respuesta que esperaba Jesucristo. Un teólogo suizo, Frédéric Louis Codet, dijo, Felipe estaba con sentido común humano y tenía gran habilidad, talento matemático, pero no tuvo la fe que necesitaba, la fe que Jesús esperaba. Porque Felipe no supo quién está preguntando a él estos, y no supo mucho menos que qué sentimiento, cómo estaba el corazón de Jesús. Mire, le voy a invitar Mateo 14 y otro versículo 14. Dice así, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y vemos ahora Marcos 6:34. Y salió Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenía pastor, comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando Jesús, con esos 2 versículos, lo que nos enseña a nosotros, cuando Jesús vio esa multitud, ya pasó día completo escuchando palabras de Jesús y no alimentado, y Jesús estaba preocupado. Corazón de Jesús tenía gran compasión, o sea, lleno de compasión sobre esa multitud. Jesús quería que esa compasión quería ver en Felipe. Es una actitud, un corazón, de ese corazón de amar. Mire, cuando un padre ve que su hijo carece de algo de comer, y cómo angustia, cómo preocupa y trata de hacer todo lo que él puede, ¿no?, para alimentar a sus hijos. Mire, hay un dicho en Corea que viene de hace muchos años, estoy hablando de cientos de años, época de dinastía, dice que el sabor de pescado está en cabeza. La madre le gusta cabeza de pescado por eso. Pero realmente lo que nació ese cuento es así. La madre vendió esa idea a su familia, a sus hijos, sobre todo para alimentar la carne, porque el pescado donde tronco tiene mucho carnes. Aunque sea sabroso cabeza, ¿qué carne hay ahí? ¿No? Pero madre creó ese cuento para tomar esa cabeza de pescado para alimentar a sus hijos, el parte donde hay mucho pescado, o carnes. Jesús esperaba a Felipe no una solución,
mucho menos 200 denarios dinero, sino quería Jesús, esperaba Felipe, que ese corazón de compasivo, esa compasión, ese amor, esto igual Jesús quiere ver hoy con nosotros. Vemos el versículo 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, fíjate, aquí, apóstol Juan trae nombre de Andrés. Eso llama mucha atención. Esa es la razón de apóstol Juan escribió ese importante acontecimiento y haciendo saber a nosotros sobre el nombre de Andrés. Porque los otros 3 evangelios dice simplemente discípulo entregó ese alimento, 5 pan de cebada, 2 pececillos. No dicen quién entregó, pero aquí únicamente Juan hace saber quién hizo esto es Andrés. ¿Por qué Juan hizo esto? Porque Juan, a través de Andrés, o sea, actitud de Andrés y fe de Andrés, quería enseñar a nosotros la importancia de ese señal, ese milagro. Como le dije, ese único milagro de Jesús que está escrito 4 evangelios, ¿no? Y durante Jesús, en su ministerio, su vida pública, hizo muchísimos milagros. El libro Juan dice que no es posible escribir todas porque eran tanto. Sabemos, ¿no? Y ahora, entre todo ese milagro, ¿sabe qué milagros le gustaron más? Les llamó más atención. Y esto, alimentación de 5,000 hombres. Mire, desde aquella época, todavía hoy, es comer un reto. Alimentar a alguien de esa manera y es un gran logro, gente le gusta. Ahora, ¿cómo sabemos que si eso gente le gustaron más o no? Quiero invitar el versículo 14, 15. Vamos a leer esos 2 versículos. Empezamos primero 14, leemos juntos. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahí está diciendo 14, ese profeta lo que está hablando, que la Biblia es Mesías, ¿ok? 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Fíjate, es que Jesús, cuando Jesús hizo ese milagro, entonces todas las personas que están viendo, experimentando estos, ellos querían poner a Jesús, ¿cómo? Apoderar a Jesús, ponerle a rey. ¿Sabe que en aquel tiempo había rey, Herodes? El carácter es terrible. Si alguien pone otro rey, quiere poner ese grupo, está dando golpe de estado contra él. ¿Cuál va a ser su reacción? Ahí no necesita nosotros preguntarlo porque personas que intentan hacer esto, va a correr riesgo de su vida. Sin embargo, ellos quisieron hacer estos. Lo que quiere decir, cuando vio alimentación, ese milagro de Jesús impactó tanto y tomó ese tipo de actitud. Bajo ningún otro milagro de Jesús que hubo ese tipo de movimiento, actitudes, para poner a Jesús a rey. Ahora, 15, Jesús, viendo esto, antes que gente atrape a él volvió a retirarse al monte solo. ¿Por qué Jesús se fue solo? ¿Dónde están esos 12 discípulos? 12 apóstoles. Porque 12 apóstoles todos se quedaron con la gente porque estaba muy agradado lo que está ocurriendo. Porque ellos esperaban Jesús sea rey, Mesías rey. Jesús cuando sube rey, ¿qué va a hacer ellos? 12 ministros por lo menos.
Entonces ellos estaban encantados. Ellos dijo, caramba, ahora vino, es el tiempo preciso. Y por eso ellos dejó se fuera Jesús solo. Ellos permanecieron junto con gente que estaba ahí. Si Jesús quería ser rey, es el momento apropiado. Y si hubiera hecho encuesta, yo creo que encuesta de vida de Jesús, ese momento, después de ese milagro, es tope, más alto. Sin embargo, Jesús se retiró solo, porque su reinado, su venida no era para estos. Así que ese milagro de alimentación de 5,000 personas es muy importante milagro, muy importante. Pero hoy Juan no solamente esto, sino agrega otra enseñanza muy importante, trayendo nombre de quien suministró ese 5 pan de cebada y 2 pececillos, ese Andrés. Juan, a través de Andrés, quiere decir actitud de Andrés, fe de Andrés, quería enseñar a nosotros. Hay algo importante en enseñanza. Eso es lo que yo quiero que aprender todos juntos nosotros y poder aplicar en nuestra vida. La verdad pido al Espíritu Santo que nos dé entendimiento. Hable cada una persona que está aquí que puede entender ese mensaje. Primero, actitud de Andrés. Andrés supo corazón de Jesucristo. O sea, Felipe no supo corazón de Jesús. Jesús estaba lleno de compasión con la gente. Pero Felipe no supo, por eso él contestó como una respuesta humana, basado en sentido común. Pero Andrés supo corazón de Jesús. Por eso él hizo lo que él pudo hacer, lo que está a su alcance. Cuando estaba oscureciendo, a lo mejor Jesús, antes de preguntar a Felipe, Andrés a lo mejor salió a buscar qué alimento hay. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando apenas terminó respuesta de Felipe, Andrés, poco tiempo, casi inmediato, lo que según entregó ese alimento. ¿Qué quiere decir eso? Él ya estaba buscando. El corazón de Jesús es amor a las gentes. Y Andrés también tenía ese corazón, por eso él salió a buscarlo. Porque persona que ama, tiene compasión, no rinde. Mire, una persona que todo el mundo abandona, critican, pero madre de esas personas defienden. No abandona a esa persona porque ama. Amor no rinde, no abandona, no tira toallas, sino amor hace todo lo posible, todo esfuerzos. Queremos aprender ese amor de Jesús, todos nosotros, y para tratar de imitarlo, para tratar de imitar en nuestras vidas. El segundo punto, Andrés tenía fe a Jesucristo. Por eso él trajo ese 5 pan de cebada y 2 pececillos. Porque mire, de esa comida, ese alimento, la Biblia dice pececillo. Ese pececillo no vaya usted a creer que es como un pargo que tiene grande, ¿ok? Lo que cuando habla de pececillo es como sardinita, sardina, así flaco, delgado, ¿ok? Y el pan de cebadas es un alimento de pobre. Lo que quiere decir, madre de ese muchacho está hablando de un muchachitos, un niño. Mamá preparó ese alimento para de sus niños. Le entregó un lunchbox, un lonchera. Eso era basta solamente comer un niño. Y entonces, Andrés cuando consiguió estos, trae a Jesucristo. Por eso versículo 9, vemos 9, versículo 9. Andrés entregando esto a Jesús le dice, más
¿qué es esto para tanta gente? Quiere decir que Andrés sabes. Mire, si Andrés me trae a mí eso a mí, si yo estuviera allí, yo le digo, tú estás loco. ¿Yo qué hago con eso y tanta gente? Pero Andrés sabía quién era Jesucristo. Por eso Andrés se llevó ese poquito alimento a mano de Jesucristo. Hermanos, en nuestras vidas o su vida puede encontrar a lo mejor una dificultad, como esa multitud, humanamente imposible como resolver esa situación. Hoy aprendamos esa actitud, fe de Andrés. Andrés hizo lo que él pudo hacer y luego entregó a Jesús, esperó a Jesús. Si alguien tiene una carga sumamente pesada y difícil llevar continuamente, es que ve lo que hizo Andrés por la fe y solamente dé un paso, primero paso. Si usted da ese primer paso de fe y Jesucristo va a dar resto 99 pasos. Quiere decir que 99% la solución Jesús lo va a hacer. Milagro va a hacer Jesucristo. Tercer punto, ¿qué realmente significa ese 5 pan de cebada, 2 pececillos? Yo creo ese es alimento para un muchachito, es nuestra vida. Cuando yo aprendí ese milagros, entendí ese alimento, 5 pan de cebada y 2 pececillos, eso era mi vida. He escuchado varias veces, le dije mi testimonio, mi pasado. Cuando yo llegué a Venezuela era budista, no conocía a Cristo y yo traté de lograr lo que yo estaba buscando, pero no pude, eran difíciles. Yo dediqué mi vida en mi manera, pero me encontré una pared muy difícil, no es fácil. Ese alimentos, lo que trajo Andrés, es una basta, un muchacho, ni siquiera suficiente para compartir 2 personas. Pero cuando puso la mano de Jesús, cuando Jesús empezó a usarlo, alimentó 5,000 hombres, más de 10,000 personas y sobró 12 cestas. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Yo viendo mi vida pasada, es que puedo decirle a todos ustedes, eso es verdad que puede experimentarlo. Si usted entrega su vida a mano de Jesucristo, quizás hasta ahorita usted ha vivido cada uno a su manera, pero ¿qué ha logrado? Si ya es un momento, tiempo de escuchar llamado de Dios, Espíritu Santo, trate de cambiar la manera de vivir. Entréguelo, su vida, a mano de Jesucristo. Lo que quiere decir que comienza a vivir manera Jesús quieres. Estoy seguro, ese milagro de alimentación de 5,000 personas va a suceder en nuestras vidas. Esa es la razón de Juan, apóstol Juan, escribió y empezó a decirle sobre Andrés. Ahora, versículo 10, 11, voy a hablar, son 2 versículos más para terminarlo. Versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, se recostaron como el número de 5,000 varones. Bueno, entonces Jesús hizo otra orden. Le dijo
a sus discípulos que agrupara. Según Marcos, por la orden de Jesús, los discípulos empezó a agrupar 50 a 100 personas. Recostarlo es como una postura de a comer, preparado para comer. Así comían los judíos. Lo que quiere decir esto es, Jesús mandó a hacer a discípulos que prepararan, como invitar a la mesa para comer, ¿no? Leyendo estos, me recordé un testimonio de un hombre de Dios. Su nombre es George Mueller. Él llamado de padre de huérfanos. Una origen alemán, pero su ministerio, él dedicó a hacer su ministerio en Inglaterra y él cuidó más de 10,000 huérfanos y abrió 117 escuelas para educar huérfanos. Aquí nosotros tenemos bendición de Avanza, hermana Sharon, hermano Hugo, de eso. Y George Mueller, y a través de su libro, su testimonio, dice que en su vida había recibido respuestas, ¿sabe qué cuántas veces? Dios respondió a él más de 50,000 veces. 50,000 veces. ¿Okay? Para estos números, tiene que ser varias veces el día. ¿Okay? Y esto, él narra una experiencia, un testimonio, una noche de invierno de Inglaterra. Vino personal que maneja alimento en orfanato y le dijo, mire, no tenemos con qué desayunar mañana, ya gastamos toda la comida. Entonces George Mueller dijo, vamos a orar. Y él puso a orar, él empezó a orar. Amaneció el día siguiente, no ocurrió nada, ya llegó el tiempo de desayuno. Mueller le dijo a su personal, llévese todos los niños, hace sentar comedor como si fuera desayunar. Cuando los niños sentaron de las mesas, sonó timbre del orfanatorio. Y cuando abrió, y vinieron pan que recién hecha de panadería, gran cantidad entregó. Porque resulta que noche antes nevó tanto ese lugar, se llama Bristol, que ha nevado tanto y panadería no podía despachar pan. Entonces el dueño de panadería le dijo, regálale eso al orfanatorio, igual que no podemos despacharlo. Así, y siguiente, timbró otro timbre más, llegaron leche igual madera. Y ese es el testimonio que sale el libro de George Mueller. Y así Jesucristo lo hizo preparar. Marcos capítulo 11, versículo 24 dice así, por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Leemos otra vez más. Por lo tanto os digo, todo lo que pediréis orando, amén. El versículo 11. Después de Jesús sentar, ¿qué hizo? Tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, y lo repartió entre los discípulos. Mire lo que hizo Jesucristo, lo que nos está enseñando a través de su vida. Jesús hizo agradecer, que es realmente poquísimo, muy poco alimento, pero lo que salió, palabra de boca de Jesús, es agradecimiento, agradecerlo. Jesús está enseñando a nosotros agradecimiento, agradecer es un instrumento de bendiciones. No sé si no se ha olvidado 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18. Estás siempre gozoso.
orar sin cesar, dar gracia en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, que dijo, dad gracia en todo. En todo es momento de abundante, momento de necesidad, momento de problema, igual lo que darle gracia a nosotros, eso es la voluntad de Dios con nosotros en Cristo Jesús. Estoy seguro de que si persona que hace voluntad de Dios, Dios va a poner esa persona que puede tener, experimentar poder de Dios y el gozo en su vida. Vamos a cerrar un poco ojos para finalizarlo. Quiero resumirle lo que escudriñamos hoy sobre la palabra de esa alimentación de 5,000 personas. Apóstol Juan lo hizo ver a nosotros, esa actitud de Andrés. Actitud de Andrés es corazón de Jesús, compasión y amor. También Andrés llevó